Muy feliz sábado. Me alegro de verlos. Quiero empezar en esta mañana con una pregunta muy teológica. Así que necesito que presten atención, se concentren porque las preguntas no son fáciles. ¿Sí? Pregunta: ¿a cuántos de ustedes les gusta el postre? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuál es el postre? Esto es muy importante. ¿Cuál es el postre preferido de ustedes? Helado, mencionan varios. Muy bien. ¿Algún otro más? Flan, muy bien. Gelatina con crema, muy bien. Cheesecake, frutos del bosque. Budín de pan de Betty, dice cuando se despega. Bueno, muy bien. Muy bien, lemon pie, muy bien. Mi esposa le gusta el lemon pie. Bueno, el sermón de esta mañana se titula Antes del postre. Y aunque el título del sermón parezca un poco liviano, no lo es. Tienen que prestar atención porque es bastante interesante. Yo encontré un texto que me hizo pensar en esto de antes del postre. En mi casa yo no soy mucho de lo dulce. A mí mucho lo dulce no me gusta. Me gusta, pero no, digamos, como helado y después puede pasar muchísimo tiempo hasta que vuelva a comer. Como un alfajor y pueden pasar 6-7 meses hasta que me coma otro. Me gustan las cosas saladas, pero hay un postre que para mí es irresistible, que es el postre, como todo varón, que me hace mi mamá, obviamente. Entonces ese postre que me hace mi mamá es de vainillas, ¿no es cierto? Vainillas mojadas así en jugo de naranja, una capa de flan de chocolate, me gusta con crema, ¿no? Entonces de ese postre sí yo pierdo el control. Me acuerdo una vez que estábamos con mi papá y había dejado mi mamá una bandeja de este tamaño y no sé qué pasó. Fue la única vez en mi vida que comí tanto así. Cuando llegó no había más. Mi papá y yo con 2 cucharas fuimos comiendo el postre y no había más. Todos hemos escuchado de nuestra mamá la siguiente frase: antes de comer el postre, primero tenés que comer la comida. Muy bien. La mamá que no ha dicho esa frase tiene que volver a hacer el curso, ¿no? Porque es una frase que repiten todas las mamás. No hay comida, no hay postre si no te comes la comida. Y el meollo de la cuestión del sermón del día de hoy es ese. No hay postre si no te comes la comida. Para nosotros los adventistas del séptimo día, cuando estudiamos la Biblia, como lo hicimos en esta mañana en la escuela sabática, y cuando damos los estudios bíblicos, cuando predicamos de enfrente, cuando pensamos en el gran conflicto, cuando pensamos en el plan de salvación, para nosotros hay un momento que es el postre. Ese postre es la venida de Jesús. Es el encuentro que nosotros tengamos con el Salvador y cuando disfrutemos de la vida eterna. Ese es el postre para nosotros. Pero a veces nosotros queremos comer el postre sin habernos comido la comida. ¿Qué quiere decir, pastor, con esto? Los invito a buscar en su Biblia Lucas 17, del 20 al 24. Cuando yo leí estos versículos y los leí por primera vez en la facultad, me asusté, porque leí estos versículos y dije, acá nadie me explicó esto, acá hay una nueva doctrina, porque resulta que me encuentro con que ¿cuántos reinos de Dios hay? ¿Cuántos reinos de Dios hay? Fuerte, no escucho. Están todos equivocados. Del 20 al 24. Voy a poner en contexto. Jesús tenía a los discípulos, los seguidores de Jesús, que por más que nosotros muchas veces los matemos a los pobres discípulos por los defectos que tenían, que de hecho nosotros tenemos los mismos defectos o más que ellos, eran personas que tenían interés en lo espiritual. Los discípulos intentaban seguir a Jesús, querían la eternidad, querían el perdón de sus pecados, querían ser transformados y aún con sus tropiezos ellos caminaban con el Maestro. Durante esos 3 años y medio intentaron de caminar como podían con el Maestro. Pero también en estos versículos hay otro auditorio que eran los fariseos, ¿no es cierto? Los sacerdotes, aquellos que también eran religiosos a su modo, les costaba aceptar a Jesús, pero tenían algo parecido con los discípulos. Ellos también querían ver el reino de Dios, solo que los discípulos veían el reino de Dios como la liberación del corazón y se le mezclaba con otras cosas, y los fariseos y los sacerdotes hacían más énfasis en el reino de Dios como el establecimiento nuevamente de Israel sobre la tierra, como ese reino especial que Dios tenía para la humanidad. Entonces, en estos versículos que vamos a leer ahora,
Jesús tiene dos respuestas distintas para una misma pregunta. A un público le responde una cosa y a otro público le responde otra cosa. Y cuando yo leí, la primera parte del sermón es teológica, cuando yo leí estos versículos me preocupé porque dije, yo entiendo esto y a mí nadie me lo había enseñado. Después lo encontré en otro lado. Y nadie me lo explicó y me van a apedrear. Yo estoy estudiando teología y me van a sacar de la facultad. Porque acabo de darme cuenta que en la Biblia hay dos reinos de Dios. No hay un reino de Dios. Vamos a leer. Versículo del 20 al 24. Dice allí Lucas 17, del 20 al 24. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo. Los fariseos hicieron una pregunta. La misma pregunta que los discípulos hicieron después cuando estaba orando, ¿no? ¿Cuándo es el reino de Dios? Así que Jesús les dice a los fariseos, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Primera respuesta. Segunda respuesta. Y dijo a sus discípulos, son dos públicos distintos. Los fariseos hicieron la pregunta, una respuesta. Discípulos, otra respuesta. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿No es difícil para nosotros entender este versículo? Versículo conocido, Mateo 24 se repite. ¿Qué adventista no conoce que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente? Todos conocemos bien. Y todos esperamos ese momento, predicamos de ese momento, hablamos de ese momento, soñamos con ese momento. Cuando estamos bien, soñamos con ese momento porque estamos bien espiritualmente. Cuando perdemos un familiar, soñamos con ese momento porque nos queremos encontrar con ese familiar cuando Jesús venga. A veces la vida cristiana es difícil, pero nos consolamos en que en ese momento nos vamos a encontrar con el Salvador y es lo que soñamos. Pero los fariseos no tuvieron esa respuesta. Fíjense que la respuesta a los fariseos es muy rara. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Si buscan en el comentario bíblico o en alguna traducción dice, el reino de Dios viene, no se puede observar, no se puede mirar. El reino de Dios no es tangible. El reino de Dios no es algo que vos puedas ver y decir está acá o está allá. No es tangible, pero a mí me enseñaron que el reino de Dios tiene calles de oro, desciende la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? O sea, todo eso estudiamos, ¿no? Cómo va a ser la ciudad, las puertas de perla, eso es sumamente tangible. La puerta la puedo tocar, el piso lo puedo pisar, por las puertas puedo entrar, pero el reino de Dios dice acá que no se puede ver, no se puede tocar, es intangible. Y luego dice encima, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Pero el reino de Dios para mí se establece cuando Jesús viene. Y a los fariseos le dice que el reino de Dios ¿en qué tiempo estaba? En el de ellos. ¿En qué quedamos? ¿Está o va a venir? ¿Es un reino literal o es netamente simbólico? Y luego viene la respuesta a los discípulos. Otra respuesta distinta. Tiempo vendrá cuando desearéis uno de los días del Hijo del Hombre y no le viréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Bueno, estos textos a mí como adventista me son mucho más fáciles de entender. El reino de Dios va a estar acá en el presente o en el futuro. En el futuro. Y lógicamente, cuando alguien me diga, está acá o allá, no le hagas caso, porque es tan tangible, es tan tocable, es tan real, que cuando venga todo el mundo lo va a ver. No es algo simbólico. Realmente el reino de Dios se va a establecer sobre esta tierra y lo estudiamos en esta mañana en la escuela sabática y el Señor morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo y Él será para siempre nuestro Dios. ¿Qué pasa con este versículo? ¿Por qué a los fariseos la respuesta es distinta? Claro, los dos grupos de personas estaban realmente preocupados por el reino de Dios. Solamente que los fariseos estaban preocupados solo por el postre. Solo por el momento en que ellos fueran el reino más importante, estuvieran por sobre los demás reinos, no tuvieran a los romanos encima. Eso es lo que les importaba. No les importaba arrepentirse, ni cambiar el corazón, ni ser transformados, ni entregarse a Jesús, ni dejar el pecado, ni dejar el orgullo, ni amar al prójimo. Esas cosas
no eran tan importantes. Lo importante era el reino, ese reino tangible. Y Jesús le dice, muchachos, para ustedes no hay reino tangible, ¿eh? Para ustedes no hay nada en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque para que te comas el postre, primero tenés que comerte la comida. Y la comida es el reino de la gracia. Cuando yo leí estos versículos, que me acuerdo, estaba anotando los costaditos, de paso esta teología es re vieja adventista, solo que yo no la conocía, yo me asusté, dije, acá me van a rajar, dije, soy un nuevo disidente. Pero ¿saben qué? Busqué luego, y esto de corazón, fue después, yo entendí esto solo con la Biblia, pero luego busqué en el Conflicto de los Siglos y encontré la siguiente cita. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios, que se había declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. ¿Cuándo fue establecido el reino de Dios? Por la muerte de Cristo. Este reino no era un reino terrenal como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en el que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. La expresión reino de Dios, tal cual lo emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola de los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas parábolas, Cristo empleó la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Yo no sé si me siguieron porque es una realidad media pesada de entender, pero es interesante. Dice acá que la expresión reino de Dios no se refiere siempre al reino venidero, ni tampoco a un reino terrenal. Habla de la obra de Dios en los corazones. Esa obra que fue prometida en el Edén, pero que realmente se acerca a los hombres cuando Jesús pasa por el Calvario. Entonces los hombres fueron llamados al arrepentimiento, fueron llamados a cambiar, fueron llamados a ser transformados, fueron llamados a cambiar su corazón. La expresión reino de Dios, entonces, muchas veces es tomado como el reino de la gracia. Cuando yo leí esta cita, fíjense que Elena de White dice que el trono involucra un reino. Entonces ella dice, bueno, Pablo dice que Jesús se sentó, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entonces yo dije, bueno, yo me quiero asegurar de esto, aunque lo diga el Conflicto de los Siglos, porque toda doctrina sostenida por un adventista tiene que ser sostenida solamente por la Biblia. Y hubo un texto que me hizo darme cuenta que hay otro trono y que ese trono está en el futuro. Y que de paso termina con la mala frase esta, que Dios lo tenga en su gloria, que dice la gente, ¿no? Ahora vamos a ver por qué esto es imposible. Mateo, capítulo 25. Versículo 31. Mateo 25, 31. Dice allí, acuérdense que Hebreos decía 4:11, cuando el Hijo del Hombre, acerquémonos confiadamente al trono de él, la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro a lo que necesitamos. Pero Mateo 25, que Jesús le está hablando a sus discípulos, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, porque ¿qué se inaugura ahí? El reino de la gloria, exactamente, muy bien, no sé quién respondió bien, levante la mano, le damos un 10. Exactamente, ahora estamos en el reino de la gracia, cuando Jesús venga, comenzará el reino de la gloria.
El tema es que el capítulo que estamos leyendo de Lucas, el capítulo 17, nos plantea una realidad que pocas veces los vemos en esos versículos, por lo menos para mí me iluminó mucho y me ayudó mucho a entender esto. Jesús tenía distinta gente en distinta condición espiritual. Un grupo estaba caminando con él como podía. Un grupo estaba intentando de que sus pecados fueran perdonados. Un grupo estaba intentando de contemplar al Maestro y ser transformado. Un grupo le seguía por donde quiera que fuera y con todos sus defectos estaba viviendo en el trono de la gracia. Porque cuando ese grupo estaba mal, había un Pedro que se agarraba de los pies de Jesús y le decía, no quiero soltarte. ¿No es cierto? Y Jesús lo hizo pescador de hombres. Porque había un grupo que cuando Jesús dice en un momento, ¿a dónde ustedes quieren irse? También consigan un montón. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si vos tenés palabras de vida, ¿a quién vamos a acudir? No, yo me acerco confiadamente a vos. Se hacían de la gracia. Bueno, para ellos Jesús cuando tiene que responder le dice, muchachos, va a haber un momento que todos van a decir, el Señor no está con nosotros, pero no se preocupen. Cuando el Hijo del Hombre venga, va a venir como un rayo del oriente que sale hasta el occidente y ese reino todo el mundo lo va a ver y ese reino que hoy ustedes tienen en su corazón va a ser un reino ya tangible, tocable, real, donde la eternidad no va a ser solamente un deseo, sino que va a ser algo real. Quédense tranquilos, para ustedes hay un postre espectacular. Pero para el otro grupo, que eran personas que también eran religiosos y que estaban pensando en lo bueno que iba a ser el día que tuvieran el reino de Israel por sobre todos los reinos y Dios morara con ellos, no estaban en una obra de transformación en sus corazones. No estaban buscando que sus pecados fueran perdonados, no estaban buscando el cambio que Dios quería producir. Esos no vivían en el reino de la gracia. Por lo tanto, no iban a participar del reino de la gloria. No hay postre si no te comes toda la comida. El postre también es comida, es rico, ¿no? Nosotros comemos, aunque digamos que no nutre, algo nutre, aunque tenga mucho azúcar o lo que sea, pero necesitamos comer la comida sustentable para poder disfrutar de este postre. ¿Estás viviendo en el reino de la gracia? ¿Te estás comiendo la comida? ¿Estás acudiendo a Dios para después poder participar del reino de la gloria? O hermanos, de todo corazón, ¿será que estamos pensando tanto en el reino de la gloria que no nos damos cuenta de que si no nos comemos la comida no hay postre? Que si no participamos del reino de la gracia no hay reino de la gloria para nosotros. Solo aquellos que participan del reino de la gracia podrán participar del reino de la gloria. Solo los que se aferran al trono de la gracia podrán sentarse junto al Cordero en el trono de la gloria después. Pero aquellos que no se aferran al trono de la gracia no podrán participar del trono de la gloria. ¿Para qué sirve el reino de la gracia? ¿Para qué está este tiempo? Vamos a buscar algunos versículos allí, ¿no? Nos acerca en primer lugar la salvación. Vamos a buscar Hebreos 4:16. Este es el texto que ya mencionó Pablo, pero lo vamos a buscar ahora en la Biblia y otros más de Hebreos. Dice, conocido texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el momento en el que el Señor nos rescata de nuestros pecados y de las consecuencias de este mundo de pecado, ¿no? El Señor nos da la oportunidad de vivir eternamente si nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él confiadamente. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 12, presenta que en este tiempo es cuando funciona el sacrificio por nosotros. Hebreos 9:12 dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estos son los momentos en que Jesús es nuestro sacrificio y nuestro intercesor. Estos son los momentos en los que nuestros pecados son perdonados y nosotros le buscamos. Estos son los momentos donde podemos dar el volantazo en nuestra vida y poner nuestra vida en armonía con Dios. Estos son los momentos. No hay un momento después. En nuestra jerga, en nuestra teología, no hay un purgatorio donde terminar de arreglar las cuentas. No hay. Es en el tiempo de la gracia. Es en este reino
donde Jesús, ¿no es cierto?, allí en Marcos capítulo 1, versículo 15, había predicado proféticamente de este reino. Marcos capítulo 1, versículo 15. De paso, este texto es para otro sermón, ¿no? Dice, él decía, Jesús cuando principia su ministerio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje del reino de la gracia. Cuando Jesús vino, dijo el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el tiempo se ha cumplido? A los sacrificios dicen acá, más o menos. ¿Qué tiempo profético? Fuerte. Ay, 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 ¿cómo andamos, La venida del Mesías, cuando Jesús, esto no es una idea mía, está en el deseo de toda la gente y en el conflicto de los siglos, de ahí lo robé, la verdad. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, está hablando de que los años de Daniel 9, cuando iba a aparecer el Mesías, se había cumplido. Y cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, está hablando del reino de la gracia. El tiempo se cumplió y el reino de la gracia ahora es una realidad porque ahora viene el sacrificio, viene el intercesor y este es el momento en que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y hermanos, a todos nos gusta hablar de las bendiciones de Dios y está perfecto y de cuánto Dios nos acompaña y está perfecto, pero yo quiero hoy sinceramente asirme de las palabras de Jesús y preguntarle a vuestros corazones y al mío también, ¿sos un arrepentido? ¿Estás buscando la misericordia de Dios y el perdón? ¿Estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar y de sentir? ¿La forma de cambiar, de pensar y de sentir de este mundo por la forma de pensar y de sentir de Dios en nuestros corazones? Cuando nosotros permitamos que el Señor trabaje en nuestro corazón y creamos el Evangelio y nos arrepintamos, entonces el reino de la gracia va a ser una realidad en nuestra vida. Y viviendo así, llegaremos al reino de la gloria, por supuesto. A veces somos similares a los fariseos. Vivimos compenetrados en el futuro, compenetrados en cuando el Señor venga, compenetrados en cuando resucitemos, compenetrados en cuando vayamos al cielo. Y todo eso es una realidad preciosa. Pero es tan realidad como que ahora debemos arrepentirnos, como que ahora debemos hacer el culto, como que ahora debemos buscar al Señor, como que ahora tenemos que congregarnos, como que ahora tenemos que servirle, como que ahora tenemos que permitirle que nos transforme, como que ahora tenemos que predicar el Evangelio. Todo eso es parte del reino de la gracia para poder participar del reino de la gloria. Porque el reino de la gracia tiene algo que el reino de la gloria no. Y tiene algo triste, que el reino de la gloria no. Y es que el reino de la gracia tiene un final. Hay un tiempo para participar del tiempo de la gracia. Y después de eso, no hay más tiempo. Con Julie tenemos un problema en el colegio. No es culpa de la seño. Al primer tiempo que iba al jardín, un par de veces vino y le preguntamos, ¿y comiste toda la comida? No. ¿Por qué? Y porque pasó el tiempo de comer. Y yo la entiendo la señora porque me pasaba en casa esto, de verdad. Ella puede tomarse 4 horas, no estoy exagerando. A veces empieza a comer al mediodía y son las 3:30 de la tarde y sigue intentando, no es que come mucho, está intentando terminar la media papa que le serví, ¿no? Tarda. Entonces en el jardín un par de veces aprendió que hay un tiempo para comer porque después de ese tiempo no hay más tiempo para comer, ¿no? Cuesta agarrar el hábito, ¿no? Y tuvo que aprender y las primeras 2 veces nosotros como padres se nos estrujía el corazón, ¿no? Pero al mismo tiempo entendíamos que era una realidad porque la conocemos. Hay un tiempo para comer, un tiempo para jugar, un tiempo para pintar y un tiempo para aprender. Hermanos, nosotros si seguimos así nos vamos a quedar sin postre. Si no nos comemos la comida en el tiempo indicado, si no buscamos al Salvador en el tiempo indicado y si no nos reconsagramos en el tiempo indicado, no va a haber postre. Y el tiempo para comer es escueto. El reino de la gracia tiene un final. Poco antes que el Señor Jesús regrese, el tiempo de la gracia será cerrado. Y cuando el Señor venga, se sentará sobre su trono de gloria. Y ahí no hay tutía. Los que hayan hecho el bien y hayan alimentado a los pobres y hayan vivido como el Señor dijo, a la derecha, venid bendito de mi Padre, y a los de la izquierda, lo lamento, me duele en el alma, pero el tiempo se terminó. Debemos aprovechar ese tiempo mientras dure. Vamos a buscar Isaías 55:6.
Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice allí: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Es una invitación con advertencia. Este es el tiempo. Aprovechalo. Avanzá y hacelo ahora, ¿no? Ahora acércate a mí. Lo otro que debemos hacer para estar en el reino de la gracia y para permanecer en el reino de la gracia, aparte de buscarlo a tiempo, es dejar la mundanalidad también, ¿no? Vamos a leer Mateo capítulo 6. Versículo 20, 21 y 33. Mateo capítulo 6, versículo 20, 21 y 33. Dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 33. Así que no os angustiéis por el día de mañana. 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dejar la mundanalidad de lado, ¿no? La mundanalidad significa no solamente, porque a veces decimos la mundanalidad, la moda de la ropa que se puso el joven, las zapatillas de colores que se pintó, ¿no? La mundanalidad es simplemente los deseos de este mundo antes que los deseos del cielo. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Preferimos el cielo antes que terminar nuestra carrera universitaria? ¿Preferimos el cielo antes de casarnos? ¿Preferimos el cielo antes de terminar la casa que estamos construyendo? No estoy hablando de malas cosas, ¿eh? Una de las cuestiones por las cuales supe que estaba preparado para casarme con Cintia, no es que siempre estoy así espiritualmente, pero fue que yo me hice esta pregunta antes de casarme. Yo me casé, o me iba a casar, y yo nací en la iglesia, ¿no? Entonces, como un chico de la iglesia, viví toda mi vida normal, y como cualquier varón o mujer que se está por casar, espera el casamiento, y dentro del casamiento, la noche especial. No me digan que no, ahora no se hagan todos los santos, ¿no? Cuando piensen en las hormonas que tenían cuando tenían 20 y pico de años, esperan ese momento. Yo esperaba ese momento también, la verdad, dentro de mi casamiento. Pero me pregunté antes de casarme, y de corazón, la respuesta, gracias a Dios, fue buena esa vez, ¿no? Porque en otras partes de mi vida tal vez no lo fueron. Si el Señor viniera 10 minutos antes, ¿yo sería feliz? ¿Vale más el cielo para mí que la mujer que tengo a mi lado? ¿Vale más el cielo que algunas experiencias que pueda o no vivir en esta tierra? Si la respuesta era no iba a estar bien espiritualmente, no estaba preparado para el postre. Pero si la respuesta era Jesús es lo más importante en mi vida, antes que mi carrera, antes que mi novia, entonces estaba preparado. Y en ese momento la respuesta fue sincera: sí, la verdad que preferiría que Jesús viniera allá. Nada está antes que Jesús. Y esa fue una de las pocas, esas victorias que vos recordás y en esto fui victorioso espiritualmente. Todos tenemos, ¿no? Momentos buenos y malos. Ese fue uno de los buenos. ¿No? Una buena respuesta, ¿sí? En este momento Jesús es lo más importante para mí. No hay nada, no hay nadie, no hay cosa alguna que no me haga pensar en mi compañía con Jesús y en estar con Él en el cielo, cuando Él venga. Cuando las cosas de este mundo, aún no malas, pasen a un segundo plano porque tu vida está pensada en cómo vivir para Jesús, cómo vivir con Él, cómo servirle mejor, cómo hacer las cosas mejor a su lado, entonces estás participando del reino de la gracia. Y entonces las palabras de Jesús van a ser como las de los discípulos como las de Jesús a los discípulos, perdón. Betty, no te preocupes, ya va a venir el día en que el Señor va a venir como el oriente que se muestra hacia el occidente, y todo lo que está pasando va a pasar. No te preocupes, vos seguí aferrada, agarrada al trono de la gracia, porque participando del trono de la gracia vas a participar de la gloria también. Pero repito, la cuestión teológica firme de este sermón es: no hay postre si no te comiste la comida. Tenemos que entregar nuestros afectos a Dios, y esto es lo más difícil, y quiero leer dos cosas de esto. Una es muy corta y la otra no tanto, pero que están en este capítulo y en este contexto. Vamos a volver a Lucas capítulo 17, que es el libro donde sacamos estos textos, ¿no? Lucas 17. En este contexto de Lucas 17, donde Jesús tiene dos respuestas distintas a una misma pregunta, donde ya aprendimos que teológicamente existen dos reinos, es el reino de Dios dividido en dos,
reino de la gracia, reino de la gloria. El reino de la gracia tiene un final, el reino de la gloria será eterno, por supuesto. En este mismo capítulo aparece una advertencia durísima y está en el versículo 32. Pensando en esto, dice Jesús, acordaos de la mujer de Lot. Es interesante porque la mujer de Lot, y Elena de White habla en el Patriarcas y Profeta de esto, dice que Lot, mientras estuvo en Sodoma, a diferencia de lo que nosotros pensamos, no pecó. O sea, no es que no pecó, me refiero a que no cometió un pecado de rebeldía, ¿no? No estuvo rebelde contra Dios, ni enojado con Dios, o sea, Lot llevaba su vida normal en Sodoma y no transó con la gente de Sodoma en sus costumbres, ¿eh? No hubo problema de eso, ni él ni su familia, ¿no? Ni él ni su esposa, por lo menos. Pero cuando salen de Sodoma, que no habían mandado hacer ninguna macana que nosotros traeríamos a junta, digamos por decirlo así, la mujer de Lot miró para atrás. Y el tema no es que solamente miró para atrás y que es desobediencia, porque a nosotros nos gusta como adventistas hablar de la desobediencia. El problema era dónde estaban los afectos de la mujer de Lot. Los afectos de la mujer de Lot estaban en Sodoma. Obedeció toda la vida, pero su corazón estaba en Sodoma. No estaba en el reino de la gracia. Por lo tanto, no podía participar de la liberación. Y se convirtió en estatua de sal. Enoc fue un personaje que entendió muy bien acerca de lo que era caminar con Dios. Y comió tanto del reino de la gracia que le anticiparon el postre. ¿Viste cuando en la mesa tardan mucho? Y vos decís, yo me quiero comer el postre. No, están todos dando vueltas, tú te querés comer el postre, vos ya terminaste hace rato. Y si tenés mucha confianza, por ahí va y te lo servís. Si no, tenés que esperar, no te queda otra, ¿no? En el caso de Enoc fue así. Enoc vivió tan bien en el reino de la gracia y tan distinto a la generación suya que el Señor le adelantó el postre. Este ya terminó, ya se lo comió. Vamos a darle postre. ¿Y cómo fue que hizo Enoc esto? A mí me llamó la atención esta cita que todavía me cuesta terminar de entenderla. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y su corazón para sentir que siempre estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Y tenía perfecta seguridad y confianza que en su Padre Celestial lo ayudaría. Y esta frase es la que yo no termino de comprender, sinceramente, porque no estoy a esta altura. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Para mí es durísima esta frase. No tenía un pensamiento propio ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Y entonces dice, y ahora entendí sí mejor esta frase, Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Nosotros siempre usamos el ejemplo de Enoc para decir que hay gente como Enoc que no va a ver la muerte. Pero cuando leo esta cita en el contexto, lo que nos está diciendo es, los que estén por ir al cielo, cuando el Señor venga, van a vivir como Enoc. No van a tener un pensamiento propio ni una voluntad propia y todo lo que hagan va a estar sumido a la voluntad de Dios. Van a preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer en esta mañana para hacer tu voluntad? ¿Qué es lo que deseas que yo haga de ti? Eso es el ejemplo de los que serán trasladados sin ver la muerte. Y a mí me agarra una cosita porque yo generalmente hago mi voluntad y le digo a Dios, bendice mi voluntad, ¿no? Cuando te mudaste, ¿le preguntaste a Dios, ¿es esta la casa que querés que me compre? ¿Es esta la ciudad donde quieres que viva? Cuando mandás a tus chicos al colegio, ¿le preguntaste al Señor, Señor, ¿es el lugar donde vos querés que mis chicos vayan a estudiar? Cuando buscaste un trabajo, ¿preguntaste, Señor, me dieron este trabajo, ¿es tu voluntad que yo haga este trabajo o debería cambiar? De paso, la voluntad de Dios tenemos que preguntarle constantemente porque varía, no varía sus decisiones, ¿no? Morales, pero varía la voluntad de Dios en algunos aspectos. Pensá en la vida de Elías. Se quedó sin agua y sin comer, ¿no? Porque no había lluvia, bueno, anda que te alimenten los cuervos. ¿Esa era la voluntad de Dios o no? Y al tiempo la voluntad cambió, ya no más cuervo, no más arroyo, anda lo de la viuda.
tuvo que vivir en armonía con Dios para que cada paso que él hacía, Dios lo condujera, porque lo que fue para Dios una respuesta en este momento, después no lo fue. Entonces vos decís, no, yo oré y Dios me dio un trabajo, y al año tenés que violar el sábado en ese trabajo. Y en su momento habrá respondido, y ahora será tiempo de emigrar. Y si no le preguntás a Dios que te acompaña a cada momento, no estás viviendo en el reino de la gracia. Y es difícil, ¿no? Hermanos, lo que nosotros necesitamos es una renovación de nuestra fe. Darnos cuenta que aquí solamente somos peregrinos, que nosotros deseamos ir a vivir al reino de los cielos, necesitamos el postre, pero una vez más repito, no hay postre si no nos comemos primero la comida. No hay reino de la gloria y segunda venida si en primer lugar nosotros no nos entregamos a Jesús en esta vida por completo. Última cita que leo, y esta es la última que voy a leer. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi trabajo y mi misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo? Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ahora mismo los casos de muchos están siendo examinados ante Dios porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Y escuchen esta frase porque es, voy a decir antiadventista, porque nosotros somos racionales, ¿no? De la razón. Pero esta frase que voy a leer combina exactamente con Lucas 17:32 que leímos, que decía, acordados de la mujer de Lot. Para ese día, para el día de la venida de Jesús, para el día del reino de la gloria, para ese día, vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. Terrible, porque nosotros vivimos hablando de lo racional, de lo pensado, y los afectos medio como que nosotros casi como que los eliminamos. Pero dice acá que cuando el Señor venga, todo lo que hemos vivido no sirve de nada si nuestros afectos están lejos. Todo lo que el judaísmo hacía para servir a Dios, todos los sacrificios que habían sido establecidos por el mismo Señor, toda la liturgia que existía en ellos para poder llegar al reino no les sirvió de nada, porque los afectos de ellos cuando vino Jesús estaban en el mismo lugar que siempre, ¿no? En los egipcios, los asirios, los romanos, menos en el Salvador, menos en el Dios del cielo. Está limpio de contaminación el templo del alma, están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados. Me estimo a mí mismo demasiado livianamente. Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo, que mi servicio pertenece a Dios de quien soy. Debiéramos preguntarnos para quién estamos viviendo y trabajando y cuál será el resultado de todo esto. ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos comiendo del reino de la gracia o estamos comiendo del mundo? Si comemos del mundo, vamos a participar del postre del mundo, que no es otra cosa que la muerte eterna. Si queremos participar del postre divino, de la vida eterna y del encuentro con Jesús, tenemos que vivir bajo el reino de la gracia. En esta mañana seguramente hay dos grupos de personas, aún entre nosotros, entre los que estamos acá. Hay algunos que probablemente estén viviendo bajo el reino de la gracia y tengan una vida consagrada y se entreguen cada día a Jesús y estén preguntándole su voluntad. Y con sus tropezones, sus luchas, sus dolores, se preguntan, ¿será que cuando el Señor venga podré hallarme en el reino de la gloria? Y Jesús tiene una palabra de ánimo seguro para vos. Continúa. El que se abraza, el que se agarra del trono de la gracia y no lo suelta, cuando el Hijo del Hombre venga como el relámpago que sale del oriente hacia el occidente, ahí te llevará con él. Continúa, porque estás comiendo del reino de la gracia y vas a participar del reino de la gloria. Pero tal vez algunos otros que estén acá seamos muy buenos en la liturgia, seamos muy buenos en conocer teológicamente hasta este tema, pero no le preguntamos a Dios ni le consultamos qué pasos hacer en nuestra vida, ni nos entregamos a Él cada mañana, ni permitimos que Él transforme nuestro corazón, ni nuestro carácter, ni nuestra mente. Para ellos, el reino de los cielos, muchachos, no es tangible. El reino de los cielos no va a venir nada para ustedes. El reino de los cielos ya está entre ustedes. Ya está en ustedes, eso dice la palabra griega. Ya está en ustedes. No lo van a poder ni ver ni tocar. Ya está en ustedes. ¿Van a permitir esa obra? ¿Saben por qué? Porque no hay postre si no se comen toda la comida. Que el Señor nos encuentre en esta mañana aferrados al trono de la gracia y pensando en cuándo vamos a disfrutar del reino de la gloria. Amén.